Bien, ahora, como les, como les había comentado con anterioridad, eh, la importancia tanto de la ética como de la axiología dentro de los procesos legales y principalmente digamos, en temas de la religión, que también juega un papel fundamental. Nada más vamos a tomar en cuenta, digamos, esta parte. Por ejemplo, siempre ahorita, por ejemplo, en el tema de la frontera de Gaza o la franja de Gaza y el tema del Líbano con Cisjordania e Israel, sabemos que es un tema de carácter eh, religioso principalmente, porque como ustedes saben, Palestina es un país árabe, o más bien dicho, son ciudadanos digamos, de lengua árabe, y ellos son regularmente musulmanes. Y por otra parte tenemos a los israelitas, que una parte de los israelitas, digamos, son de la religión judía, y otra parte también hay, digamos, mesiánicos, y también hay judíos, o más bien dicho, cristianos dentro del propio país de Israel. Sí, es decir, sin embargo, al estudiar cada uno de sus raíces, nos damos cuenta que son exactamente las mismas. Sí, es decir, cuando nos vamos al Génesis y hablamos de temas digamos, de Abraham, ustedes saben que Abraham tuvo dos hijos, que en este caso es Isaac e Ismael. Sabemos que el hijo que tuvo con Ismael fue digamos, con su sirvienta, y Isaac lo tuvo con Sara. Y esto se sucedió porque la propia Sara le dijo que ya no podía tener hijos y por tanto no quería que Abraham se quedara sin descendencia. Entonces, desde ahí viene el tema. Si nosotros leemos los primeros capítulos del Corán, nos damos cuenta que habla de Abraham y habla de Aga y habla de Ismael. Entonces quiere decir que el Dios, en este caso Jehová o Alá, podemos considerar que es prácticamente el mismo, o Yahvé. Entonces, esto es muy importante, por ejemplo, para construir un tema de justicia de paz. Porque evidentemente no solamente es conocer el contexto del gobierno actual, cuáles son los acuerdos que tienen entre uno y otro, sino más bien hay que profundizar en cada uno de estos temas para estar en posibilidad de saber cómo se puede manejar el conflicto. Esto sí es muy importante, conocer la cuestión de los antecedentes de cualquier tipo de conflicto para poder entender el contexto del conflicto y con ello poder dar, o más bien dicho, no cometer indiscreciones al momento de que se pretenda dar una solución a dicha controversia. Evidentemente, no creo que se vaya a terminar esta guerra con el tema digamos, del exterminio de las personas de la Franja de Gaza, que son prácticamente 4 millones de personas. Tampoco creo que la misma, digamos, los mismos creyentes árabes dejen o se dejen dejar perder, digamos, en este tema de guerras. Evidentemente, yo creo que aquí la cuestión de la justicia alternativa y principalmente los acuerdos de paz van a jugar un papel fundamental para la solución de este conflicto. Sí, por ejemplo, en el caso
también tenemos el caso de Ucrania contra Rusia. Evidentemente, han ido presionando y han ido acorralando al presidente ruso con el propósito de que lleguen a un acuerdo. Esto con el propósito de que no desaparezca la nación de Ucrania, sino que conserve su autonomía, pero con la única condición que está poniendo de la Federación Rusa es de que Ucrania no pertenezca a la OTAN, al órgano digamos, Tratado de Atlántico Norte, para la cuestión de la militarización, sino que Ucrania se sigue considerando como un estado autónomo, pero que, digamos, tenga una identidad o que tenga, digamos, alguna cuestión de cuenta con relación o alianza con el tema, digamos, de los países que le dieron origen, como en este caso es la propia Federación Rusa. Ustedes saben, y esto es muy importante, porque para poder encontrar un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, hay que atender, digamos, a la historia de cómo se conformó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Como ustedes saben, después de más bien dicho, después de la Primera Guerra Mundial, cuando, digamos, pasa el tema de la Revolución Rusa, que se retiran de la Primera Guerra y tiran digamos, a los zares, y posteriormente se nombran, digamos, a los primeros líderes rusos, llámese Lenin, llámese Trotsky. Sabemos que ahí se hizo una alianza la cual terminó hasta la época de Mikhail Gorbachev en la década de los noventas, al inicio de la década de los noventas, es decir, hace prácticamente 30 años, cuando se cae la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero eso no quiere decir que se hayan, digamos, desarticulado por completo, sino que estas 11 repúblicas siguen teniendo una injerencia directa con la Federación Rusa. Es decir, los periodos de transición de autonomía evidentemente no es tan sencillo, de que simplemente ya son países únicos y ya hasta ahí se acaba. Digamos, Kazajistán, Uzbekistán, Tayikistán, la propia Ucrania, Letonia, Lituania, Estonia, Bielorrusia, que pertenecían a este conglomerado, a esta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y cuando se declaran independientes estos 11 países respecto de la Federación Rusa, siguen compartiendo algo muy importante, que es la cuestión del idioma y la cuestión, digamos, de la organización gubernamental. Entonces, cuando hay un problema digamos, de que los países del oeste se quieren meter hacia estos países, no solamente para la cuestión de negociación, sino también para la cuestión de militarización, evidentemente están rompiendo los acuerdos con los cuales se les dio autonomía al momento de que se desintegró la Unión, digamos, la URSS. Sabemos que estos acuerdos, en 1991, Boris Yeltsin fue el personaje, digamos, más emblemático y representativo para que estas repúblicas pues adquirieran esa autonomía, pero no una independencia total, sino siempre, digamos, un control por parte de la Federación Rusa. Es por ello que cuando se empiezan a dar distintas guerras, porque el tema de Ucrania no es el mismo, digo, no es el único, sino que hace algunos años también hubo un problema, y fue un problema bastante fuerte, que incluso utilizaron el tema de las armas, principalmente con la península de Crimea. Ustedes saben que en el tema de la península de Crimea también hubo ese conflicto de saber quién se iba a quedar con esa península, si pertenecía a la Federación Rusa o a la Federación, o en este caso al país ucraniano.
Entonces, derivado de estas circunstancias es de que todo eso es importante conocerlo para entender el contexto de ambas guerras. Ahorita lo estoy poniendo sobre esas cuestiones de ambas guerras. Evidentemente, cuando uno participa como facilitador, como mediador, para poder solucionar este tipo de conflictos, en mi consideración, yo creo que es necesario conocer a grosso modo, a lo mejor no a profundidad, porque sería, en este caso, sentar a los actores, pero sí es importante tener ese primer encuentro para conocer a grosso modo cuál es digamos, el punto de origen de dicho conflicto. Claro, en temas de carácter familiar, pues es más sencillo identificar dichas circunstancias, pero en temas de justicia de paz, que en este caso es una cuestión de cesación de dos guerras que son importantes y además que ahorita están azotando al mundo, claro, es importante conocer todo ese contexto previo para decir, a ver, vamos a proponer una solución o vamos a dejar que las mismas partes propongan sus propias soluciones. Quizás sea que, por ejemplo, la península de Crimea ya por completo quede a manos de Ucrania o que pase a manos de la Federación Rusa y simplemente hasta ahí, pero también juegan, digamos, papeles importantes el tema de de la geopolítica o de la geografía económica. ¿Por qué? Porque sabemos que, por ejemplo, Ucrania es uno de los principales productores del trigo a nivel mundial, pero también sabemos que ahí es uno de los principales yacimientos de gas natural más importantes del mundo, que inclusive ahorita que están en guerra toda esa zona, Rusia ha tenido que alimentar del gas y del petróleo que saca de la zona del Ártico y que eso le genera incremento de sus costos y afectación en su economía, o que quizá, digamos, Ucrania ahorita está recibiendo apoyo tanto de la OTAN, principalmente de Estados Unidos, para poder resistir un tema de la guerra, pero también sabemos que los propios ucranianos están recibiendo armamentos de manera clandestina y esto ha generado también un problema de inmigración. Sabemos que incluso hay una alianza estratégica principalmente con la monarquía española, de tal forma que son los españoles quienes les están dando, digamos, asilo político a los ucranianos para poder contrarrestar no solamente el tema de la guerra, sino también para obtener petróleo o para difundirlo a través de la empresa Repsol, que por cierto, Repsol tiene negocios muy importantes también en el estado mexicano a través de una empresa que se llama Oceanografía. Es decir, todo este tema está globalizado, está encerrado. Y claro, esto genera, digamos, un efecto dominó porque evidentemente hay intereses, no solamente de estos dos países, sino que estos países están involucrando a terceros o intereses de terceros para poder, digamos, anteponerlos a la cuestión de la guerra. Digo, este ejemplo lo pongo porque sabemos que, por ejemplo, en temas de mediación mucho más sencillos, como de carácter mercantil, como de carácter familiar o inclusive de carácter penal, sabemos que muchas veces las decisiones no las toman las propias partes que están en conflicto, sino que estas decisiones muchas veces están influenciados por terceras personas que ven por sus propios intereses. Y esto, digamos, afecta a la cuestión de la ética del propio mediador. ¿Por qué? Porque el mediador debe ser muy cauteloso en ese sentido de ser muy persuasivo para obtener la información y generar los canales de comunicación, pero también ser muy disuasivo respecto a terceros que son ajenos a la pretensión litigiosa. Sabemos que la propia ley nos ha indicado que podrían utilizar auxiliares, digamos, como un punto de asesoría o apoyo, pero esto no significa como un punto de intervención. Pero también sabemos que cuando hay terceros que están influyendo en la búsqueda de la solución, también es cierto que estos terceros, en vez de solucionar el conflicto, puede generarse una controversia mayor.
Entonces, cuando se derivan este tipo de circunstancias, pues evidentemente van a influir. Este tipo de, digamos, de circunstancias van a influir, digamos, en los temas de la solución de los conflictos. Dicho sea de otra manera, muchas veces no es digamos, lo correcto que podamos entrar a abordar un tema si no conocemos el contexto de dicho tema. Claro, también es incorrecto muchas veces proponer soluciones cuando no se conoce la integralidad, digamos, de dicho problema. O por otra parte, también podemos decir que incluso podemos caer al campo de lo absurdo cuando se hacen soluciones que van en contra, digamos, de la propia identidad o de los propios, digamos, elementos de origen o identificaciones de creencias religiosas o étnicas que tengan que ver, digamos, con la solución del conflicto. Sí, entonces por eso quise poner este diagrama de la religión, que la teología y el derecho juegan un papel muy importante también en el campo de la mediación. Ahí tenemos a Abraham, que tuvo a Isaac y a Ismael, Isaac con Sara, Ismael con Hagar. Posteriormente, a través de Isaac, se creó, o más bien dicho, se fue desarrollando el judaísmo. Sabemos que dentro del campo de los judíos trabajan con el Torá. Entonces, el Torá no es otra cosa sino el Pentateuco, los 5 primeros libros de lo que nosotros conocemos como la Biblia. Para ellos es la ley. De hecho, el Torá, su significado del Torá es ley. Entonces, ellos siguen a rajatabla el tema de los 10 mandamientos de Moisés e incluso consideran a Moisés como un profeta porque es el que escribe prácticamente toda la ley. Sabemos que Moisés es el que escribe los 5 primeros libros o tiene injerencia en esos primeros 5 libros que es el tema del Torá. Posteriormente viene, por ejemplo, la cuestión de los levíticos. Ustedes saben que los levíticos ahí prácticamente se diseña todo el tema de la alimentación que debe seguir el pueblo judío y también, digamos, la división y las características que deben tener, digamos, en algo que se llama ministerio y, digamos, ahí crean distintos sectores en la cuestión del ministerio para, digamos, mantenerse saludables y mantenerse, digamos, como ellos consideran, fuera de pecados. Incluso el Levítico no es otra cosa sino el desarrollo muy estricto del tema de la ley. Sabemos que inclusive actualmente los propios judíos tienen, digamos, características propias, digamos, como el descanso del día sábado. Ustedes saben que, por ejemplo, el sábado en este momento está entrando en México porque es al finalizar el atardecer del sexto día hasta el finalizar al atardecer del séptimo día. Y el primer día entra el día de mañana al momento de ocultarse el sol. Digo, esas son creencias totalmente del judaísmo. Entonces, por ejemplo, si tenemos alguna cuestión de un conflicto que, que nos llegue de una persona eh, y dice, no, pues es que yo soy de creencia de judaísmo, muy bien, entonces en automático cuando dicen ello, pues sabemos que
No podemos utilizar ninguna expresión que tenga que ver con la cuestión del cristianismo. Es decir, hay muchos contextos o hay muchas palabras que ellos los consideran como incorrectas. Y esto es muy importante saberlo porque al momento de que, digamos, se va a escuchar cada uno de los acuerdos, pues evidentemente es necesario tomar en cuenta todas estas circunstancias. ¿Sí? Además, sabemos que, por ejemplo, en el tema del judaísmo, tiene, digamos, ciertas características particulares con el derecho de las mujeres, que no son, digamos, tan liberales como en el caso del bloque del cristianismo, pero tampoco tan, digamos, conservadores como en el caso de los musulmanes. Y ustedes saben que el judaísmo, bueno, el principal profeta es en este caso Moisés. Y sabemos que en el cristianismo, pues el principal profeta que se ha considerado así, y incluso independientemente del tipo de religiones que vayamos a surgir nosotros, también sabemos que digamos, consideran a Jesús como hijo de Dios. Y ahí es donde viene, digamos, la cuestión de la controversia, porque cuando Pablo llega a Roma, evidentemente no querían a los cristianos, pero estuvieron sufriendo los cristianos desde la muerte de Pablo hasta que llega un emperador en el año 316 y dice, vamos a instaurar el imperio, más bien dicho, vamos a asumir la religión de Pablo y el reconocimiento de los distintos papas como la religión oficial de Roma. Entonces es en el año 316 cuando surge propiamente el catolicismo y es a través de el emperador Constantino. Y claro, eh, em, Teodosiano, que fue el papá de Constantino, tuvo dos hijos, un Teodosiano hijo y Constantino, digamos, el grande. Sin embargo, Teodosiano, digamos, lo que hizo fue mandar a Constantino a Estambul. Y por eso, allá en Estambul está la sede principal de la Iglesia Católica Ortodoxa. Y en Roma, específicamente en la Basílica de San Pedro, se queda en el año 537. Sabemos que ahí se queda ya de manera permanente digamos, la religión católica apostólica romana. Sin embargo, resulta que más adelante hubo una polémica porque en el año 1100 empezaron a existir distintos, no le quiero llamar profetas, sino más bien filósofos de la religión. Y estos filósofos de la religión, lo que fue pasando es de que fueron creando sus propios dogmas, sus propias formas de enseñanza, sus propios criterios. Y esto tiene mucho que ver porque cuando vemos a una persona, digamos, formada en una escuela de origen católico, lo primero que hay que ver es no solamente que es digamos, de una religión católica, sino hay que ver si son tomistas, si son jesuitas, si son franciscanos, si son salesianos, si son dominicos o agustinos, que son, digamos, algunos de las denominaciones dentro del propio catolicismo. Por ejemplo, sabemos que dentro digamos, del propio catolicismo, dentro de la propia estructura de la Iglesia Católica, existen todas estas denominaciones y cada una de ellas con sus propias creencias, que si bien es cierto, reconocen como su máximo líder espiritual, en este caso, al jefe de Estado, que es el Papa,
también es cierto que ellos tienen sus propias filosofías. Entonces, esto es muy importante saberlo, porque con eso también vamos a identificar que incluso en muchos pueblos los sacerdotes juegan un papel fundamental para el tema de solución de cualquier conflicto. Y esto vamos a ver que dependiendo cuál es la formación del sacerdote del lugar para saber cómo abordar estas cuestiones o estos contextos. ¿Por qué? Porque igual no es lo mismo con el tema del protestantismo, que ustedes saben que Enrique VI se quería divorciar y el Papa no lo dejó. Entonces, ¿qué hizo Enrique VI? Pues creó su propia iglesia. Y ya más adelante, la propia iglesia se le sublevó como Martín Lutero o Calvino. Y ellos dijeron, no, es que en las Sagradas Escrituras dice que son los sábados y no los domingos donde debes guardar. Entonces, por ejemplo, dentro de los sabáticos, pues hay los adventistas del séptimo día, que ellos surgieron en 1847 con el gran chasco, digamos, de alguna profetisa, y después de ahí algunos no siguieron creyendo esa segunda venida de Jesús y crearon la iglesia de Dios del séptimo día, y de ahí se han venido desarrollando otro tipo de iglesias de carácter dominical. Y claro, sabemos, digo, de carácter sabático, y sabemos que de manera dominical yo creo que el más importante que se crea en Estados Unidos, pues es la iglesia mormona. Posteriormente se crea, digamos, las iglesias bautistas, pentecostales, pentecosteses, bautistas, etcétera. Es decir, todos ellos están en el bloque del protestantismo. Y claro, todos ellos con sus propias creencias religiosas. Entonces yo creo que para poder interpretar un conflicto, la religión juega un papel fundamental para poderlo solucionar. ¿Sí? Es decir, no solamente conocer el contexto histórico, sino también en conocer el contexto religioso. Claro, esto no quiere decir que nos volvamos expertos en religión o que seamos teólogos, que finalmente todas estas áreas lo estudia un área de la filosofía que se llama teología. Entonces la teología es la que se va a encargar de estudiar toda esta estructura. Digo, yo les quise mostrar este cuadro de manera muy sencilla para que ustedes sepan que la religión juega un papel fundamental, digamos, eh, en las naciones. Entonces, digamos, esto tiene que ver mucho con el entendimiento de los conflictos sociales, porque sabemos que muchos de estos conflictos principalmente su origen es de carácter religioso, ¿sí? Sobre todo cuando hay relaciones interpersonales.
¿Por qué? Porque de la educación de padres a hijos les dicen, no, es que tienen que seguir la iglesia católica. O sabes que tienen que seguir la iglesia protestante. O sabes que sí quiero que sea la iglesia católica, pero quiero que sea agustino. Sí, es decir, que vaya a iglesias agustinas, no, porque vaya a iglesias salesianas. O no, como la Anáhuac, que vayan a iglesias franciscanas. Y cada uno de ellos tiene distinta forma de ver también el tema de la religión. Algunos son más conservadores, algunos son más liberales. Y esto, por ejemplo, tiene que ver también en un contexto, por ejemplo, los franciscanos son un poco más, digamos, liberales en el sentido de que no reconocen, pero tampoco repudian a las personas que tienen preferencias sexuales distintas. A diferencia, por ejemplo, de los salesianos, de los dominicos, de los agustinos, que ellos son extremadamente conservadores en ese contexto. Por ejemplo, también se genera temas, conflicto como el aborto, que a pesar de estar dentro de las propias religiones católicas, hay un mundo de complejidad. ¿Por qué? Porque hay grupos que dicen adelante y hay grupos que dicen no, no te lo voy a permitir. O por ejemplo, hay grupos también donde dicen, bueno, un sacerdote rige o sigue lo que dice la Biblia. Si se va a casar, cásese, pero no peque. Sí, y entonces, digo, dicen, entonces, si se va a dedicar, pero requiere casarse, pues adelante. Sin embargo, otro grupo de católicos dice, no, espérate, eso está prohibidísimo. ¿Por qué? Porque es una cuestión de vivir en el pecado. Entonces, todas esas cuestiones radicales, que no es otra cosa, sino que son influencias de carácter cultural, considero que son en buena parte un punto de origen fundamental en la cuestión del conflicto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para poder entender esa cuestión del conflicto, para poder entender esa cuestión de tolerancia, pues evidentemente también hay que conocer, digamos, el contexto en el cual se desenvuelven las personas para poder entender y para poder abordar esta cuestión del conflicto. Pero también fíjense que tiene algo mucho que ver, si las personas son de provincia o son citadinos. Y esto, digamos, digo, ahora ya con las redes sociales es cada vez menor, pero sigue habiendo sociedades muy marcadas en el sentido de no querer reconocer, digamos, ciertos principios o ciertas costumbres que ya no se identifican, digamos, en una sociedad que le ponemos entre comillas moderna, más bien dicho, es una sociedad evolutiva, pero que pues hay que atender todas estas circunstancias, ¿sale? Entonces, por eso la religión y el derecho, digamos, tienen una influencia muy cercana y tienen, digamos, una forma también de entender la construcción de las normas. Y también ahora en el campo de los mecanismos alternos, también tiene mucho que ver la cuestión de cómo se va a solucionar estos conflictos. ¿Cómo ven? No sé si tengan algunas dudas aquí. No, no, doctor. Lo que sí me llama mucho la atención, bueno, de hace muchos años, es la figura del padre, y sobre todo en los pueblos, las comunidades indígenas, rurales, donde tiene un poder absoluto, ¿ah? Sí, Donde él es claro. el que da consejos, el que da opiniones, el, el que da el visto bueno para ciertas cosas, ¿verdad? Y se me vino ahorita que usted estaba platicando, ¿ah? De los padres, me vino un suceso de la vida real, San Miguel Canoa, ¿ah? Allá en Puebla, donde el padre, por ideas que tenía muy conservadoras, pues incitó al pueblo, ¿ah? Para que pues dañaran a unas personas que andaban ahí paseando, ¿ah?
Entonces, a veces esas figuras, ¿verdad? Como los padres, tienen un poder tremendo, ¿ah? Eh, y en lugar de buscar una solución, un arreglo, propician a agresiones. Pero pues nada más los padres, ¿verdad? También hay obispos, hay de varias denominaciones que usan ese poder que tienen para manipular, ¿verdad? Manipular a sus seguidores y ocasionar daños y pues, también manejarse políticamente, ¿ah? Muy bien. No, sí, estoy de acuerdo contigo, Luis Enrique, de que sí hay personas que tienen muchísima influencia sobre los ciudadanos para Sí, poder muchas veces decidir inclusive hasta sobre su propio destino. sí, 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 sí. De hecho, bueno, aunar un poquito más el tema, hay una película eh, chilena, pero es como la biografía del padre Maciel, se llama La obediencia perfecta, ¿no? Y es una película que enseña, ¿no?, los mecanismos que utilizó para ir enganchando a los niños, ¿no? Pero Ajá. también, ahorita que tocó el tema, ¿verdad?, de las religiones, del cristianismo, el judaísmo, los judíos mesiánicos, los adventistas, eh, a veces platicar o tocar el tema con ellos, a veces es difícil. Es difícil porque muchas veces uno desconoce las bases o las directrices de cada religión y sin querer se tocan temas. Usted dice, tenemos que cuidarnos de decir ciertas expresiones, ¿verdad? No hablar de Jesús o no malinterpretar la escritura que está en Isaías que habla del Mesías, ¿verdad? Ujú. Porque ellos dicen que está mal interpretada, ¿va? Entonces se hace una cuestión muy polémica y sí, bueno, uno como futuro mediador, ¿va? Pues sí debe de conocer como cultura general, pues un poquito, ¿va?, de cada religión, porque yo he tenido la oportunidad de convivir con gente del judaísmo aquí en Tampico. Aquí no hay sinagoga, ¿va? Pero hay una comunidad pequeña y sí son se basan mucho a sus costumbres, sus creencias, eh, te tratan, conviven contigo, pero hasta cierto grado, y, y sí, he aprendido un poco de ellos, ¿va? He aprendido un poco de ellos, pero sí también, pues, la gente que es adventista o sabático, ¿verdad? Que como usted dice, el día del sábado empieza hoy a las 6 de la tarde y termina mañana sábado a las 6 de la tarde, ¿verdad? Y de cierta manera copian ciertas costumbres del judaísmo. eh, También son personas que no se les puede decir o contradecir algo, ¿ah? Porque inmediatamente tratan de defender sus creencias. Sí, así es. De hecho, ese es por eso lo que podemos concluir, Luis Enrique, es de que las religiones juegan un papel muy importante tanto en la generación como en la solución de cualquier conflicto. Sí, sí, sí. Tiene mucha influencia. Sí, claro, totalmente. O sea, tienen demasiada influencia en la solución de los conflictos o en la generación de los conflictos. Sí, entonces, por ejemplo, lo que estamos observando en el caso del Medio Oriente es de que el problema es totalmente religioso, no es un problema de carácter político. Sí, o por ejemplo, digo, en el caso de que hace unos años, específicamente en 1990,
cuando se crea, o más dicho, cuando surge la guerra del Golfo Pérsico, también fue una cuestión de carácter religiosa, porque estaba sustentado por parte de de los judíos, perdón, de los árabes, en lo que se denomina Guerra Santa. Sí, Entonces, también ahí podemos ver que el tema digamos, del 11M o del 11S que sucedió en España y en Estados Unidos, también vemos que tienen su origen de carácter religioso. Dicho sea de otra manera, la religión ha influido de manera muy importante en la transformación de las sociedades. Inclusive, leyendo un poco de historia de México, sabemos que el, el presidente, más dicho, el cura Hidalgo utilizó el estandarte de la Virgen de Guadalupe para iniciar la guerra, porque no tenían bandera como tal. Y resulta que en el caso de la corona española, utiliza otra virgen y derivado de las propias creencias del, del propio cura Miguel Hidalgo, es que deciden del Monte de las Cruces no tomar la capital mexicana, sino que deciden retroceder porque consideró de que no se podían confrontarse si hubiesen, digamos, dos vírgenes de promedio. Y esa fue una de las razones por las cuales Miguel Hidalgo echó para atrás a todos los soldados en la guerra, porque evidentemente los españoles los habían tomado por sorpresa y no estaban preparados para ningún tipo de combate. Sin embargo, son de esas cuestiones donde de donde podemos considerar que sí, en efecto, la religión no es un problema digamos, actual, sino que la religión ha sido, digamos, una forma histórica de sometimiento de, de las sociedades o inclusive de las familias, de tal forma que la religión juega un papel muy importante tanto en la generación como en la solución de los conflictos. Sí, como tú dices, Andrea, también los profesores en algún momento tuvieron el mismo poder que un cura. De hecho, todavía hay algunos pueblos donde tiene mucha influencia los profesores. Hace poco tiempo me tocó ir a un pueblo oaxaqueño y el profesor da de primero a sexto de primaria, exactamente el mismo profesor. Sí, y claro, tiene una influencia tremenda. A diferencia de las ciudades, donde le han prácticamente restado todo el poder. Y esto ha generado que inclusive los propios alumnos ya no le den ni siquiera la consideración de respeto a los profesores. Evidentemente hay algunas cuestiones institucionales, pero también hay algunas cuestiones de jerarquía personal. Fíjense que hace unos días estaba yo viendo el TikTok
y vi que a un profesor de matemáticas, digamos, simplemente por quererlo sacar de la clase, el, un grupo de personas de sexo femenino refiere que las acosaba. Entonces, ¿qué sucedió? Que estas personas toman el salón, empiezan a gritar que son acosadores, digamos que es acosador, entran encapuchadas las personas y lo someten. El profesor no dice absolutamente nada, pero queda totalmente sometido y no solamente eso, lo golpean. Sin embargo, pues nadie puede hacer absolutamente nada y consideran que se da la justicia por su propia mano. Evidentemente, si hubiese, digamos, alguna cuestión de línea de investigación o alguna probabilidad donde efectivamente se haya dado la cuestión del acoso, puede ser que se debieron haber tomado acciones necesarias de manera inmediata para evitar que haya una cuestión de revictimización hacia el derecho de las mujeres. Pero si nunca se había denunciado en ninguna forma y no hay, digamos, ninguna manera de poder constatar que existe efectivamente esa conducta que le atribuyen al profesor, pues evidentemente, en el caso concreto, pues se puede caer al otro extremo de la cuestión de los abusos. Entonces se deben establecer muchos mecanismos, pero también conocer la cuestión de los contextos para poder solucionar cualquier tipo de controversias. Ahora, por ejemplo, ustedes busquen en fuentes abiertas que un profesor emblemático de la Facultad de Derecho de la UNAM, profesor de muchísimas generaciones, de nombre Eduardo López Betancourt, hace unos meses fue vinculado a proceso por el delito de acoso sexual. No le dieron ninguna otra oportunidad y pues claro, inmediatamente fue destituido de, digamos, de la propia universidad. Ahorita tengo entendido de que le han ordenado su reinstalación de sus derechos laborales. Y claro, esto ha generado mucha polémica porque dice que ha tenido determinados privilegios. Yo creo que independientemente de esa circunstancia, lo cierto es de que hay elementos o hay situaciones donde también de manera ética, quizá también de manera lógica, podamos abordar la problemática para buscar digamos, un alto a ese tipo de conflictos que no solamente sirve para solucionarlos, sino también para prevenirlos. Digamos, en resumen, lo que podemos concluir es de que hay una transformación muy importante en cómo deben atenderse, o más dicho, primero, entenderse las cuestiones de la lógica, de la ética y las evoluciones filosóficas
que conllevan. No se puede, digamos, uno simplemente atener a las meras afirmaciones que puedan decir cualquiera de las partes, sino que el objetivo es buscar de raíz la solución de cualquier tipo de conflictos. Ahora, desde luego, hay otras corrientes filosóficas que ahora las estoy poniendo ahí en la pantalla, que no debemos perder de vista, ¿sí? Ahí tenemos la cuestión del, digamos, del dogmatismo. Hay ciertos dogmas que no solamente son de carácter religioso, sino también son de carácter morales o éticos, que no debemos perder de vista porque forman parte del núcleo social. También entendemos que puede haber cuestiones de carácter subjetivista. Desde luego, en ese mismo contexto, podemos ver que hay algunas cuestiones de relatividad. Hay una corriente filosófica que es el cinismo, el epicureísmo, estoicismo, esceptionicismo, que estas corrientes principalmente son representadas por tres grandes genios. Platón, bueno, primero Sócrates, Platón y Aristóteles, y que en cierta manera Alejandro Magno iba a ser un alumno de Aristóteles, pero que por la cuestión de la edad, al fallecer joven, pues no llegó a ser ese gran filósofo, aunque sí llegó a ser un gran gobernante. Y claro, el conocer este tipo de, digamos, de tendencias, digo, yo no las conozco todas porque no soy filósofo, conozco algunas porque varias de ellas se ven en la cuestión del derecho. También es cierto de que esta división, digamos, de corrientes filosóficas se hizo a través de el estudio de estadios en el ámbito sociológico, principalmente con la división de Augusto Comte. Entonces, Augusto Comte dijo que todo el pensamiento universal debe dividirse por bloques, etapas o estadios para una cuestión de mejor entendimiento y tener una mayor certeza en la comprensión de los fenómenos sociales. Si ustedes leen, por ejemplo, a Max Weber, específicamente en el ámbito de la sociología, se van a percatar que uno de los propósitos de la división de estadios es precisamente buscar generar certeza en el conocimiento, digamos, a partir de criterios básicos como
ustedes han visto, que tiene que ver con el estudio de cualquier ciencia, arte, técnica o profesión a través de etapas. Y resulta que la justicia alternativa tampoco se escapa de esas etapas. Etapa de la invitación, digamos, etapa de la aceptación, la etapa previa, la etapa del encuentro, o también denominados estadios. Estas cuestiones, independientemente de cómo se dividan, lo importante y lo cierto es de que la sociología de Augusto Comte juega un papel importante para poder ordenar cualquier tipo de criterios que ustedes quieran tomar en cuenta al momento de resolver un conflicto. ¿Sí? Es decir, no perdamos de vista que el orden metodológico de los estadios tiene mucho que ver con, digamos, con la historia, con, digamos, con la aplicación del método histórico, pero también con la aplicación e identificación de métodos estadísticos al momento de estudiar cualquier tipo o fenómeno de carácter social. Si nosotros analizamos como mediadores que el tema del conflicto de manera ordenada lo vamos a estudiar por etapas, no con el propósito o el único propósito de conocer quién está dentro de ese contexto, sino más bien de poder establecer cuáles son los mecanismos idóneos y eficaces para poder solucionar dichos contextos. Y esto no es, digamos, una gran ciencia, sino más bien es una cuestión de orden. Podríamos encontrar que dichos órdenes tienen una influencia importante y clara en los ámbitos de la temporalidad y en los ámbitos, digamos, de la concreción del propio conflicto. Entonces, podríamos considerar que inclusive la filosofía histórica, y no solamente la cuestión de la ética, pueden ser factores decisivos para poder comprender
cada uno de los fenómenos que se dan al momento de conocer el contexto del conflicto. ¿Vale? Entonces, por eso es importante que, digo, ahora ya enfocado a estas cuestiones, si nos vamos al ámbito de la tesis, pues es evidente que vamos a necesitar un pequeño contexto histórico. Y esto con el propósito de entender claramente que se trata de que inclusive los propios medios alternos pueden cumplir con una función histórica. Recuerdo que Carneluti los llamaba equivalentes jurisdiccionales, porque decían, o más dicho, él decía que era una instancia complementaria a la jurisdicción que tiene el propósito no solo de sustituirla, sino de facilitar los medios idóneos y pertinentes para la solución del conflicto. De hecho, del propio contexto histórico de la definición de litigio, que como ustedes saben, Carneluti lo definió como el conflicto de intereses cualificado por la pretensión de uno de los interesados y la resistencia del otro. De ahí mismo salen las bases, digamos, de los mecanismos alternativos, podemos decir en una época contemporánea, porque sabemos que estos habían existido históricamente. Si no, digo, vayamos no tan lejos a las leyes de Indias de 1660, que no solamente se trata de un ordenamiento jurídico para someter, sino también es un ordenamiento jurídico para negociar. Entonces, eso quiere decir que hay muchos contextos históricos que se convierten en fundamentales para poder entender tanto el fenómeno social como las figuras jurídicas del momento. Y la realidad es de que los medios alternos, si bien es cierto, son estudiados por distintas áreas, también juegan un papel fundamental en el ámbito de los juristas. El abogado que sepa canalizar a un mecanismo alterno, en mi consideración, creo que es un abogado que puede ser competitivo en el mundo contemporáneo. Digo, el abogado que solamente se va a sus definiciones tradicionales, seguramente va a poder atender circunstancias básicas, pero nunca va a poder interpretar cuestiones tan complejas que los propios mecanismos alternos sí dan solución. ¿Cuántos casos se han visto, por ejemplo,
de conflictos familiares que llevan décadas y que con un acuerdo de justicia alternativa se solucionan. Entonces, por eso todos estos, digamos, fenómenos, toda esta información es fundamental para poder entender todos estos contextos. ¿Qué les parece, compañeros? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. No, Bien, compañeros, entonces, en el mes de enero vamos a armar nuestro primera, digamos, nuestro primer taller para la elaboración de nuestras tesis. Evidentemente ya tienen ustedes, bueno, y yo voy a trabajar el día de mañana con Ashley, la tira de materias, pero ahí no viene el taller de tesis. Creo que el taller de tesis viene hasta el final, pero en un semestre no van a acabar. Entonces, aquí estoy viendo el de las tiras de materias que tenemos, teoría del conflicto 2, técnicas para la transformación del conflicto y construcción de paz, mecanismos alternativos de solución de controversias, que les va a dar el doctor Lorenzo Mateo Bujosa Badel. Pero esa materia la vamos a pasar para fin de semana porque él es español, no creo que les vaya a dar de 5 a 7, que sería, digo, de 7 a 9, que sería de 2 a 4 de la mañana. Luego centros de mediación, el convenio y teoría y técnica de negociación. Sí, evidentemente ya ahorita vamos a conseguir a los profesores, pero sí me gustaría que podamos trabajar cuando menos unas 3 horas cada mes para ir revisando sus protocolos y podamos terminar de manera oportuna. ¿Sí? Entonces, yo les haré llegar una propuesta de calendario con la licenciada Ashley, que ella es nuestra coordinadora académica, para que podamos trabajar de manera conjunta la elaboración de la tesis, desde la presentación del tema hasta el final. Así que tenemos un año para acabarla. La idea es que lo vayamos acabando de manera oportuna, de tal manera que cuando concluyamos nuestros estudios, ya tengamos también nuestro documento recepcional. ¿Qué les parece? Está bien, maestro. ¿Sí? Bueno, Eh, bueno, por ahí nos había adelante. pasado por ahí nos había pasado el dato de la maestra Ashley, Ashley, pero me parece que no tenía conocimiento yo le mandé un mensaje y me dijo que no, o maestra, ya me enredé, porque me mandaron un contacto con la maestra, pero no, me dijo que ella no tenía ese dato. Hola, hola, estoy hablando con Andrea, ¿sí?
Estaba hablando Andrea, disculpa, es que no logré ver qué alumna estaba comunicando. Angélica, Ah, Angélica. Hola, Angélica, ¿cómo estás? Sí, bien. tú te comunicaste conmigo Sí, para pedirme que con quién eran los costos de titulación. Entonces yo por eso te remití con la coordinadora administrativa, que en este caso es Carolina. Por eso fue que te remití con ella, porque me hablaste de costos de titulación. Conmigo ven todo el tema académico. Por eso el doctor Camilo les estaba explicando que yo les voy a pasar es el tema de la calendarización para hacer la propuesta del próximo cuatrimestre de las materias y los horarios. Pero en temas ya de pagos y titulación, etcétera, ya eso lo ven es con la coordinación administrativa. Y pues, Angélica, yo te pasé ya el contacto de ella. ¿Tú pudiste hablar con ella? ¿Con Carolina? ¿Con la licenciada Carolina? no, no, maestra, aún no. Ah, vale. Con ella es que vas a ver el tema de la titulación y de los pagos. Y ya conmigo todo lo pertinente al tema académico. Sí, de todos modos, cualquier situación, yo ahorita les voy a comunicar a ellas, tanto a Lucía como a Carolina, para que les pasen ese soporte documental y esté todo claro. Sí, muchas gracias. ¿Sí? De todos modos, ustedes escríbanos o ahí en el grupo y ahí todas las personas que están en Magíster les leen. Entonces, si tienen alguna duda y no saben con quién dirigirse, escriban en el grupo y no hay problema. Ya ahí inmediatamente la persona que le corresponde tiene la obligación de atenderlas. Muy bien, entonces, pues nos vemos el próximo año, amigos. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Y estamos pendientes. Muchísimas gracias por su paciencia. Gracias, doctor, y A felices ustedes. fiestas, reinas.